quisiera estrictamente responder a esa pregunta: ¿por qué Dios instituyó el diezmo? ¿Por qué? Yo sé que, y hay un capítulo, bueno, una parte en los Salmos, que es el Salmo 50, y en un rato más lo vamos a ver, donde Dios establece que todo es de Él. Y sin embargo, hermanos, a nosotros Él nos contempló como si nosotros fuéramos sus administradores. Pero el momento en que nosotros rompemos ese equilibrio entre lo que Él nos da y lo que nosotros hacemos con lo que Él nos da, rompemos ese equilibrio, salimos por completo de los planes de Dios. Y voy a tratar de responder a esa pregunta, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Por qué Dios pidió que nosotros que nosotros trajéramos el diezmo? Ya lo vimos, entre otras cosas. Bueno, el diezmo sirve para darles de comer a los levitas, para que las personas que no tienen recursos o están en una desgracia, de ahí también se les apoye, para el avance de la obra de Dios en otros lugares, de ahí se toma. Por ejemplo, en el caso de nosotros que estuvimos predicando el sábado en Metrotown, y nos dimos cuenta que nos hacen falta folletos, que nos hacen falta tarjetas, que necesitamos una mesita. No vamos a llevar comida porque tenía razón nuestra hermana tiene razón, nuestra hermana Maritza, una lonita, una carpita, y que aunque estamos debajo de ahí del puente, ¿verdad? Bueno, ahí es en Metrotown, pero cuando nos toque, a lo mejor en otra ocasión, aunque también la opinión de la hermana Maritza es extraordinaria, y creo que en cierta forma tiene mucha razón cuando dice, es que si nos quedamos en un solo lugar, la gente va a ubicarnos, van a saber que cada sábado aquí vamos a estar. Y quizás alguien pasa un sábado y dice, ay, quisiera escuchar, pero no puedo porque voy de paso. Pero al siguiente sábado nos ve otra vez ahí, y entonces ya planea quizás un encuentro y podamos nosotros compartirle esa palabra. Da oportunidad, Emilio, ahorita. Entonces, imagínense. Entonces Dios establece esto como un mecanismo precisamente para que la obra de Dios avance. Cada día avance la obra del Señor. Vamos a ir en primer lugar a citar la Biblia, ¿verdad? Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Ahí vamos a tomar la referencia. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo. Y gloria a Dios porque nos permite. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 11. Ahí vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 11. Pongamos mucha atención en esto. Escuchen, hermanos. Mire, yo he estado buscando, y ya hay un personaje que es un rabino de Israel, y él imparte esta enseñanza y bueno, da muchas formas acerca de la economía de Dios, pero el curso tiene un costo. Imagínense cuántos millones de personas, si es que alguien se interesa, y él dice, les vamos a dar a conocer la sabiduría milenaria que fue depositada en nuestros ancestros, los judíos, y da una serie de consejos, y al final te dice, te va a meter a un curso y te va a cobrar para enseñarte esto. Y dice, esta es la sabiduría, este es lo que nos va a proteger, y habla cosas extraordinarias. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la Biblia, y la Biblia es todo para nosotros, es la palabra de Dios. De esa Biblia es que nosotros podemos tomar cada enseñanza para nuestra vida, y estas enseñanzas no son mías, yo solamente soy el portavoz de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la bendición es que nosotros directamente desde las Escrituras vayamos a extraer las verdades de lo que Dios establece para nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 11. Vamos a leerlo, les voy a pedir de favor que se pongan en pie. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo juntos esta parte de la Escritura.
Son solamente 3 versículos, 9, 10 y 11. Juntos lo vamos a leer y después vamos a orar a Dios para que Él abra nuestro entendimiento y le vamos a pedir al Espíritu Santo que lo revele de una manera fuerte a nuestra mente, a nuestro corazón. He estado meditando desde anoche, he estado meditando en estas palabras y me quedo quieto en la presencia de Dios y le digo, hazme saber, Señor, cuál es el contenido exacto de estas virtudes de tu palabra. Y les voy a dar a entender, trataré de darme a entender lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice así esta palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cierre sus ojos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, invocamos tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú habitas dentro de nosotros, que nosotros somos templo tuyo, Padre. Pero hoy aquí en esta noche, en esta tarde, Señor, te ruego, Espíritu Santo de Dios, enseñoréate, Padre, de nosotros. Revélanos las verdades contenidas en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tú no mientes. Cuando tú dices una palabra, el universo reacciona. Oh Padre eterno, tú dices algo y las cosas suceden. Porque tú eres Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En tu mano está todo el poder, Señor. Tú eres único, Padre. No hay nadie como tú. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por enviar a tu Hijo amado Jesús para que nosotros pudiéramos conocerte. Y gracias porque Jesús envió al Espíritu Santo para recordarnos las palabras y para que nosotros entráramos a una dimensión sobrenatural al cumplir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento. Enseñoréate de todos los que estamos aquí esta tarde, Señor. Permite, Padre eterno, que tu presencia sea impresionante, Padre. Que nuestra mente capte la esencia de lo que tú tienes para nosotros esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, permite que nuestra mente y nuestro corazón mire hacia el futuro, Padre eterno, hacia lo glorioso que tú tienes preparado para nosotros, Señor, y que no solamente nos detengamos en este espacio de tiempo que estamos aquí en este cuerpo, pero que pronto volaremos, Señor, que no somos eternos y que nos das la oportunidad de, mientras estamos en este cuerpo, tener influencia en aquello que es eterno, preparándonos para entrar a esa dimensión cuando estemos contigo, Señor. Oh, ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oh, controla todo lo que se haga esta noche aquí. Que cada palabra, oh Señor, quede sembrada firmemente y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Quién enseñó estas palabras que acabamos de leer? Puedes ponerlas ahí otra vez. Vosotros pues oraréis así. De entrada, la oración es hablar con Dios sin tanto preámbulo, sin tantos términos teológicos. Podríamos disertar mucho sobre qué es la oración, pero así de manera práctica, coloquial, simple, es hablar con Dios. Y esto lo dijo Jesús: cuando ustedes hablen con Dios, le van a decir así: Padre nuestro que estás en los cielos. Escuche esto. O sea, nos está diciendo Jesús, nos está diciendo a nosotros: ustedes tienen que dirigirse a ese Dios sabiendo que ustedes son hijos de Él. Ustedes no son ajenos. Ustedes no son desconocidos.
Ustedes no son parientes, ustedes son hijos. El linaje, la esencia de la vitalidad de Dios está en ustedes. Son un linaje que ha sido escogido de parte de Dios. La relación que ustedes deben tener con ese Dios es que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y no sabemos, exactamente dónde está. No ignoramos dónde se encuentra ese Padre nuestro. El Padre de nosotros es el Padre de las luces. Dice Santiago, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Quiere decir que Él no cambia, que nosotros, la humanidad, puede cambiar. Esto lo dijo Jesús hace 2000 años, pero hasta el día de hoy tiene vigencia. Vosotros pues, cuando hablen con Dios, cuando oren con Dios, ustedes van a decirle: Padre nuestro, que estás ¿dónde? En el cielo, santificado sea tu nombre. Al decir santificado quiere decir que todos honren tu nombre, que conscientemente nosotros honremos tu nombre, que de manera declarada, sin temor, nosotros conocemos a ese Dios y Él es nuestro Padre y nosotros lo reconocemos así. Él es nuestro Padre. Nuestro origen está en Él. Salimos de Él, fuimos creados por Él. Él es el autor de nuestra existencia. Nosotros por nosotros mismos no somos nada. Nosotros somos por Él. Cuando Él dijo la palabra y tocó con sus manos el barro y comenzó a formarnos, la palabra de Él fue: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no solamente somos criaturas, nosotros hemos incursionado en una esfera más alta. Somos hijos de Dios. Fuimos llamados, entendimos que Él nos llamó. Efesios capítulo 1 verso 3, nunca voy a dejar de citar esta palabra porque nos ubica en una realidad eterna. Aunque el diablo diga lo contrario, aunque las huestes espirituales que se mueven en el aire digan lo contrario, esa es la esencia de lo que nosotros tenemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A su nombre. O sea, no estamos aquí por casualidad o por pretexto. Si estás aquí, quiere decir que Dios tiene un plan para tu vida. No importa cuál sea tu vida. Dios no busca capacidades, Dios busca fidelidad. Y si tú estás aquí ahora y Dios permite que escuches estas verdades, es porque este Dios quiere decirte: te escogí. Te escogí. ¿Qué significa escoger? ¿Algún día usted ha ido, las hermanas han ido a comprar sus verduras? ¿Y qué significa escoger? Usted va a buscar jitomate y dice: este está bien apachurradito, este me lo llevo. Desde el punto de vista humano no es así, pero ¿qué creen? Pareciera que nuestro Dios se empeña en hacer de los fracasados vencedores. Porque en 1 Corintios dice que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Porque nadie se puede explicar cómo es que una persona sin futuro, una persona fracasada, una persona con vicios, una persona que cualquiera diría: este va a morir siendo así y así va a morir. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que nosotros tenemos esa virtud de haber sido escogidos por Dios. Pero como le dijeron a Israel: yo te escogí no porque fueras el pueblo más grande de la tierra, los escogí porque ustedes sean el pueblo más insignificante y puse mis ojos en ustedes. Y Pablo, cuando habla acerca de nosotros, dice: porque este tesoro está en vasijas de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. A su nombre, hermanos. Oh, gloria a Dios. Así que cuando Él dice: Padre nuestro,
Escuche la relación tan familiar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. Escucha eso, que venga tu reino. Quiere decir que tú y yo pertenecemos a un reino. Pero que ese reino al cual Dios nos ha llamado tiene leyes. Todos los países en el mundo tienen leyes. Y tú no puedes estar por encima de esas leyes, porque esas mismas leyes pueden hacer que pagues lo que tú haces mal. Pero cuando nosotros entendemos que este reino tiene leyes, entonces comenzamos a sujetarnos a este reino. Si es que vamos a ser ciudadanos de ese reino, entonces tenemos que sujetarnos a las leyes de ese reino, porque si en todo caso, aunque estemos en cualquier país, hoy estamos en Canadá, mañana quizás estemos en México, pasado mañana en Costa Rica, quizás en Inglaterra, en Suecia, en Irlanda, en cualquier país del mundo, pero ese país al que lleguemos tiene reglas. Y si vamos a ser ciudadanos de un país, entonces tenemos que sujetarnos a esas reglas. Y amén. ¿Puedo hacer una opinión? A ver, vamos a darte una participación. Hazlo rápido, danos. Qué rápido, así lo voy a hacer. Yo estudié el Padre Nuestro. Y cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, así, cuando estoy enfrente de ti, significa, cuando estoy enfrente de ti, Padre. Es lo que significa Padre Nuestro. Amén. Bueno, nosotros ya hemos visto la relación. No hay que darle muchas vueltas. Los que somos padres y tenemos hijos, lo entendemos. Como padres, nosotros cuidamos a nuestros hijos. Les enseñamos, los guiamos. Tratamos de dirigirlos por donde nosotros nos parece que es mejor. Y qué mejor padre que domina todo el conocimiento del universo y que sabe exactamente qué es lo que más nos conviene. Pero fíjense cuando dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad. O sea, nosotros estamos pidiendo que venga su reino. Pero como yo les decía, este reino tiene reglas. Así que si yo voy a ser ciudadano del cielo, entonces tengo que conocer las reglas. Ahora, yo soy un ser humano y los seres humanos para poder vivir, hay una cosa que tenemos que hacer todos los días. ¿Qué es? Todos los días lo tenemos que hacer y si no lo hacemos, algo sucede. Comer. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes no ha comido hoy? Todos hemos comido. ¿Y por qué comemos? Porque es una necesidad. Entonces vea lo que el Señor Jesús nos enseñó. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que también nosotros lo hagamos aquí en la tierra. En otras palabras, a los cristianos se les debería decir obedecedores, porque fuimos llamados para obedecer las leyes del reino de Dios. Ahora, ese reino contrasta con el reino de los humanos. Y nosotros como hijos de Dios, si yo les preguntara a ustedes, así abiertamente, ¿qué es más importante? ¿Obedecer las leyes del reino de los cielos o obedecer las leyes de nuestro país? De los cielos. Por supuesto que las dos cosas son importantes. Pedro, cuando lo apresaron porque estaba hablando de Jesús y las leyes de su país le dijeron, te prohibimos que sigas hablando en ese nombre. No queremos que vuelvas a hablar en ese nombre. Y Pedro les dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces quiere decir que el reino de Dios tiene preeminencia sobre el reino de los hombres. Que si en un momento dado, y yo sé que ya lo hay, y que las personas que nos están viendo por YouTube saben, hay cosas que nosotros como ministros, los que consideramos que conocemos las Escrituras y que nuestra responsabilidad es guiar a los hombres hacia el reino de los cielos. Cuando a mí viene una persona, por ejemplo, que es del mismo sexo con otro hombre, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer,
y me dijeran, ministro, cásenos porque nos amamos, ¿cuál sería mi postura? Negarse. Pero si el país donde yo estoy me dice, es tu obligación casarlos, porque ellos se aman, ¿y yo qué respondería? La Escritura dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y no serán dos, sino que serán una sola carne. Y los géneros que Dios establece en su palabra es que dejará el hombre y se unirá a su mujer, hombre y mujer. No habla de hombre con hombre ni de mujer con mujer. Así que con todo respeto, señoría, rehúso hacer eso. Y quizás en ese momento el gobierno de ese país dijera, estás pasando por alto las leyes de nuestro país. Eres acreedor a una sanción, la que corresponda, señoría. Pero yo me voy a sostener en esta línea porque es lo que establece Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cosas como esas. Y mire, cuando nosotros entramos a este reino, Dios dice, ustedes van a orar así, pero vean la primer necesidad humana, comer. Puede ser que no traigamos buenos zapatos. Puede ser que no tengamos buenas casas. Puede ser que no tengamos un buen auto. Puede ser que no tengamos nada quizás. Y no nos afecta mucho. Podríamos guarecernos en algún lugar. Podríamos vivir quizás hasta en una alfombra o en un saco para dormir. Y no nos afectaría demasiado. Pero si no comemos, nos morimos. Y aquí entra un detalle muy importante. Porque hay dos clases de alimento. El alimento que alimenta nuestros cuerpos y que es la parte material, y el alimento que alimenta mi espíritu y que como consecuencia invade también mi alma. Y Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eso a quién se lo dijo? A Satanás. Entonces desde ahí vamos a comenzar a ver el conflicto de esto. Quiere decir que el primer móvil que yo tengo en la tierra, la primera necesidad que yo tengo en la tierra es comer. Y que yo debo de decirle a Dios, Señor, el pan de cada día, dánoslo. Porque es la principal necesidad. Dánoslo. Ahora Satanás sabe que la primera necesidad de nosotros es comer. Y él va a hacer todo lo posible porque nosotros no vivamos, sino que muramos. Porque en San Juan 10:10 se nos narra cuál es el carácter de este ser. El ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Entonces vean, todos los seres humanos nos preocupamos por comer y es la más grande necesidad que tenemos, inclusive con nuestros hijos. Y se ha dado el caso que cuando la necesidad es extrema, los que somos padres decimos, esto me lo iba a comer yo, pero mi hijo no ha comido, que coma él, hijo. O sea, Dios sabe que es la principal necesidad para poder existir, comer. Y entonces dice, ustedes cuando se relacionen conmigo, lo primero que van a tener que decir para su necesidad, para que sobrevivan en la tierra, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mire, cuando el pan está asegurado, cuando tú sabes qué vas a comer mañana y ya lo tienes en la alacena o ya lo tienes en el refrigerador, estás tranquilo. Pero si no sabes qué vas a comer o no tienes que comer o no posees los medios que mañana no sabes si vas a comer, había un comercial a veces en las televisiones de mi país donde salía una niñita y le decía a su mamá, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Y le decía. Y luego salía otra niñita y le decía, mamá, ¿vamos a comer hoy? Dos cosas muy diferentes.
Porque Dios sabe que para que nosotros podamos seguir viviendo necesitamos comer. Entonces dice, la primera relación que tú vas a tener conmigo es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Y bajo las leyes de ese reino, entonces yo pido mi pan, el pan de cada día, dámelo. Ahora escuchen, el mundo tiene formas de cómo obtener el pan. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre el mundo. Ellos adoptan conceptos, adoptan ideas, fórmulas, métodos de cómo obtener el dinero para comer. Pero a nosotros Dios nos da otras formas de cómo nosotros podemos obtener eso. Métodos diferentes. Y sin embargo, cuando somos cristianos, muchas veces esos métodos chocan. Porque uno es lo que diga el mundo con sus métodos y sus formas, y otra es lo que diga Dios con sus métodos y sus formas. Y eso entonces donde yo tengo que decidir si soy hijo de Dios, voy a buscar las leyes del reino de Dios y voy a actuar conforme a las leyes de ese reino. Y cuando yo cumpla las leyes de ese reino, Dios dice que va a suceder algo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo no cumplo, digo que es como si yo quisiera decir, soy ciudadano de Canadá, pero no cumplo las leyes de Canadá, voy a tener problemas. Por lo que yo estaba diciendo hace un rato, si vienen dos personas que quieren que las casen, con todo respeto, no las voy a casar. ¿Por qué? Porque yo tengo otra enseñanza. Y la enseñanza es que un matrimonio es un hombre y es una mujer. Y así lo dice lo que yo creo. Entonces, si alguien viene y quiere que yo lo case, le voy a decir, no puedo. Perdóname, porque para mí la Escritura dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, el hombre y la mujer. Y en este caso ustedes dos son hombres. Perdónenme, en el reino de los cielos no existe eso y no lo voy a hacer. Pero usted está obligado porque está bajo, con todo respeto, que vengan las consecuencias que sean, pero no lo voy a hacer. Entonces llega el momento que yo tengo que decidir si voy a seguir utilizando en todo aquello las formas del mundo, o hay áreas específicas en las cuales Dios establece cómo puedo yo hacer que mi vida pueda ser bendecida. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 47 al 58. Y mire, aquí habla de cuando los humanos, los seres humanos, conocemos la ley de Dios en áreas específicas y de pronto hacemos como si no las conociéramos, pero Dios sabe que sí las conocemos. Y entonces Él nos cuestiona: ¿vas a ser hijo del reino o vas a utilizar tus propios métodos? Porque no podemos claudicar entre dos pensamientos. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 47 a 58? Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti a una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas las ciudades, a tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y eso es triste: comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio
en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Ahora, quizás esto parezca muy grave y decimos, ¿cómo es posible que, Dios nos da leyes y de pronto si yo no las cumplo, Él se vuelve en contra de mí? ¿Es así, pastor? Miren, parece demasiado grave, pero voy a hablarles de un pasaje que está en la Biblia donde un rey va por el muro de la ciudad ha sido sitiada por los enemigos y una mujer que está abajo del muro ve que el rey va pasando por el muro y le reconoce y le dice: salve rey, señor mío. El rey la mira y le dice: si Jehová no te salva, ¿de dónde te podré salvar yo? ¿Del lagar? ¿O de dónde podré salvarte? ¿Qué pasa contigo? Vamos a leerlo. Y le dice, fíjese, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 26 al 33. Y vamos a ver, esta historia es tremenda, es triste. De por sí es muy triste. Porque hay una hambre terrible en la tierra. Y cuando este rey se entera que las mujeres están comiendo a sus hijos, escuche la gran hambre que había en ese periodo de tiempo. ¿En dónde? No lo va a creer, en el pueblo de Dios. No era un pueblo ajeno, era el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué llegaron hasta ese extremo que las mujeres comenzaron a comerse a sus hijos? Vamos a leerlo. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, ¿qué dice? Y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y vean lo que sigue. Y dijo, ¿qué dijo? Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de ¿quién? De Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ahora, ¿quién era Eliseo? Un profeta de Dios. ¿Quién era el que estaba diciendo eso? El rey. O sea, la culpa de que hubiera hambre en el pueblo, ¿a quién se le estaba echando? A Eliseo. ¿Pero acaso Eliseo les había dicho que deshonraran a Dios? Era un hombre de Dios. Y él les habló claramente la palabra. Si ustedes deshonran a Dios con todos esos ídolos que tienen en sus altares y todos esos lugares altos, escuchen, Dios dijo a través de su palabra, y ya lo vimos en Deuteronomio, que Él iba a enviar a que la ciudad fuera sitiada y que esos enemigos iban a estar allí afuera y que no iban a dejar que nadie entrara ni saliera hasta que los muros cayeran y la gente muriera y las mujeres se comieran a sus hijos por el hambre. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, ahí comenzó, les decía Eliseo. Y este rey se da cuenta que las mujeres se empezaron a comer a sus hijos y dice: pero la culpa la tiene el profeta. Pero yo le pregunto, ¿por qué el profeta? Tendría la culpa si no les dijera cómo hacerlo. Tendría culpa si no les enseñara. Si no les dijera: miren, el Dios de nuestros padres dice que hagamos así.
que hagamos así, que cuando nosotros hagamos así, Él promete que nos va a bendecir. Él promete que va a haber abundancia. Él promete que va a abrir los cielos. Él promete que va a reprender las enfermedades. Él promete que va a cuidar a nuestros hijos. Él promete que va a cuidar a nuestras familias. Él lo promete, y si Él lo dice, lo va a cumplir. Pero el pueblo no quiso hacerlo. Deuteronomio capítulo 28, lo que leímos al principio. ¿Qué dice Deuteronomio 28 del 1 al 14? Escuchen. Ahora, esto fue real en Israel. Ellos lo tuvieron que vivir en carne propia. Nosotros lo estamos leyendo aquí y nomás de leernos nos parece grave. Ahora imagínense haberlo vivido. Está diciendo que el hombre delicado, dice, vería con malos ojos. El hombre delicado vería con malos ojos a su esposa y a sus hijos en medio del hambre. O sea, porque no hay nada que comer. Ya todo el mundo está con el estómago pelón de que no ha comido nada, y comienza a mirarlos como diciendo, sí me los como. Vean, sí me los como. Pero, o sea, parece grave. De hecho, es muy grave. ¿Cómo es posible que nosotros mismos atentar en contra de nuestros hijos al grado de querer comérnoslos? O sea, tanta era el hambre. Pero el rey, en lugar de decir, vamos a someternos a Dios, vamos a humillarnos, vamos a pedir perdón, le vamos a decir, Señor, no hicimos lo que tú querías y como consecuencia nos vino eso. Dijo, no, la culpa la tiene el profeta, y así me haga Dios y aún me añada, si mañana él sigue con su cabeza ahí en su lugar. O sea, lo mandó matar. Porque él decía, alguien tiene la culpa de todo esto. ¿Quién es? El profeta de Dios, el hombre de Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué le echa la culpa al hombre de Dios? ¿No les enseñó? ¿No les dijo lo que tenían que hacer? ¿No les habló? ¿No les advirtió? ¿Por qué tendría él la culpa? Pero ese hombre dice, aquí el único que tiene la culpa de que esta hambre ha llegado al extremo es ese profeta. Así que mañana ese hombre se va a quedar sin cabeza. Yo lo voy a mandar a matar. Y lo mandó a matar. Pero no pudo, porque Dios guardó al hombre de Dios. Vamos a ir a otro pasaje. ¿Cuáles son los métodos de Dios? Vamos a mirarlos. Esto también ellos lo sabían, pero lo pasaron por alto. Deuteronomio 11, versos del 10 al 16. Escuche, Dios les está diciendo que ellos vienen de Egipto y que allá en Egipto ellos cultivaban sus alimentos de una forma, pero que cuando entren a la tierra prometida a la cual ellos van a entrar, el método de cómo van a hacer que sus alimentos sean abundantes es diferente a lo que ellos hacían en Egipto. Eso hace referencia a nosotros como cristianos. En el mundo nosotros nos proveíamos de todo de una forma. No éramos cristianos. Hacíamos negocios aquí y allá. Algunos quizás hasta con chanchullo, pero queríamos ganar. Y lo lográbamos. Y la gente hasta nos decía, wow, cometíamos fechorías para obtener recursos. Pero ahora estamos en Cristo. Y las formas de ganar eso que es el pan no es la misma forma. Porque ahora pertenecemos a un reino. Y ese reino tiene leyes. Y si yo practico esas leyes del reino, Dios me promete cosas que se derivarán de mi obediencia al hacer lo que Él me está pidiendo que haga. O sea, estoy en el mundo, pero Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y estamos aquí. Y mire, lo que sorprende al mundo es que cuando los verdaderos hijos de Dios toman en serio la palabra de Dios y dicen, Señor, me voy a esforzar por cumplir lo que tú dices, porque yo sé que tú eres fiel y lo que tú dices lo cumples. Así que yo voy a hacer lo que tú me dices y yo espero que tu palabra sea honrada en mi vida, tal y como tú lo dices. ¿Cómo cuántos dicen amén? Ahora, vean,
Cuando Israel está saliendo de Egipto y ya van a entrar a la tierra prometida, Dios los detiene y dice, a ver, les voy a dar una lección. Pongan atención, y esta es una lección que va a hacer que ustedes vivan en la escasez o que vivan en la abundancia. Y va a depender de ustedes, no de mí, porque yo quiero bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero va a depender de ustedes. ¿Qué les dice? A la tierra a la cual entran para tomarla, no es como la tierra de Egipto. O sea, en Egipto se vive de una forma, y se siembra de una forma, y se cosecha de una forma. Ustedes van a entrar a una tierra y la cosa cambia. No es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, escuche, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como el huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasas para tomarla es tierra de ¿qué? De montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia, ¿de dónde? Del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios, ¿qué? Cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea, vean qué promesas, ¿eh? O sea, Dios está diciendo, ahí tú entras y yo estoy viendo. Y lo que te haga falta, te prometo que te lo guardas. Pero tienes que saber que el método que utilizabas en Egipto es diferente al método que yo te voy a enseñar. ¿Qué más dice? Si obedecieres, ¿todo comienza con qué? Obedecer. No hay otra. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice? Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Aquí están las tres cosas necesarias para vivir. Grano, provisión, comida abundante. Vino, gozo, habla de gozo. O sea, vas a ser feliz, vas a tener abundancia y vas a ser feliz. Pero luego vino, dice, y aceite. Tu relación con Dios será fuerte, habla de la unción. Entonces vamos a comer bien, vamos a vivir bien, vamos a ser felices y vamos a tener una relación buena con Dios. De tal manera que cuando nosotros nos vayamos, en lugar de que la gente llore, va a ser fiesta, porque va a decir, se fue con el Señor. Tiene vida eterna. Oh, se fue con Cristo. Dejó de sufrir y pasó a la eternidad como hijo de Dios. Cuando pasó el umbral de la muerte, ya lo estaban esperando para llevarlo al trono, la gracia de Dios, a la plenitud del llamamiento de Cristo. Obtuvo la salvación. Pertenecía a la iglesia militante, ahora pertenece a la iglesia triunfante, porque durante toda su vida caminó bajo los mandamientos de Dios. Estamos seguros porque era visible que está en la presencia del Rey. A su nombre. Oh, qué hermoso. Vean. Vas a recoger tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué más? También daré hierba en tu campo. ¿Para quiénes? Para tus ganados. Y comerás y te saciarás. ¿Qué más? Guarda pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre. O sea, vean, si hay desobediencia, lo primero que Dios que hace es ¿qué? Y si se cierran los ojos, ¿qué va a suceder en la tierra? No hay lluvia. Y si no hay lluvia, no hay cosechas. Y si no hay cosechas, no hay pipirín. Y si no hay pipirín, o sea, no hay comida, languidecen nuestros cuerpos y morimos. Escuche, ahora dijimos que cuando Dios le enseñó a su pueblo, Jesús le enseñó a su pueblo a orar, la primera necesidad con respecto a nosotros es el pan nuestro de cada día. Dándolo hoy. Porque es lo más importante. Si no tenemos para comer, nos morimos. Y usted no sabe cuántas familias se destruyen por una mala
economía. Hay un dicho en México, y creo que está bien dicho, dicen que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se sale por la ventana. Porque por mucho que quieras a alguien, imagínate a un hombre que dice, oh, yo te quiero mucho, pues sí, ya llevamos aquí como 8 días, pero tengo hambre. Pero no, tú no te aflijas, te voy a besar todo el día y toda la noche nos vamos a estar besando. Pues va a llegar el momento que no, pues ahí quédate, yo te voy a ir a buscar de comer. No, pero yo te amo mucho. No, no es así. No es así. O sea, se necesita la manutención. Y el amor se demuestra con hechos. Oh, te quiero mucho, pero no hay gasto. Oh, te quiero mucho, pero pues no veo claro, dirá la persona. Pues sí, pero yo no veo claro. Yo no veo claro. Entonces, miren, pero todo está en función de mi relación con Dios. Vean cómo dice: y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcas pronto de la buena tierra que te ha dado Dios. ¿Qué sigue? Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Vean, que mis palabras estén en su corazón, ¿y en dónde? Y en su alma. Y las vas a atar como una señal en vuestra mano, y te serán por frontales entre tus ojos. Mire, ¿sabe entonces por qué Dios, dijimos que íbamos a responder, por qué Dios permitió que se diera el diezmo? ¿Por qué? ¿Acaso Dios tiene necesidad? Dios no tiene necesidad. Mire, vamos a ver un salmo, que es el Salmo 50. Y en este Salmo 50, wow, es algo extraordinario. El Salmo 50. El Dios de los dioses, porque no hay un Dios más grande, aunque algunos digan que son dioses, pero nosotros sabemos que no hay más que un solo Dios. Pero aquí dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión perfeccionó de hermosura, de Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos. Escuche cómo dice, júntenme a mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. A los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez, Selah, Jehová. Oye, pueblo mío, es como si Dios nos hablara a nosotros, tómalo así. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. ¿Qué le dice? Yo soy el Dios tuyo. O sea, no está diciendo Él es el Dios y ustedes no tienen una relación conmigo. No, yo soy el Dios, pero el Dios tuyo. Tú quisiste que yo fuera tu Dios. Cuando estuviste en esclavitud, clamaste a mí y yo te respondí y te saqué de la esclavitud. Yo soy tu Dios. No te reprenderé por tus sacrificios, no por lo que das, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa. Allí comienza como a reprochar. Como alguien le ha dicho, pues es que lo quieres todo, Señor, la verdad, así no se vale. O sea, pues entonces ¿yo qué? Déjame algo. ¿Y qué dice Dios? No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, que dice, me pertenece. ¿Qué más?
Escuche, esto es muy grave. Si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, es como si estuviera diciendo, tú dices que es tuyo, pero en realidad no es tuyo. Porque toda la tierra es mía. Aún tú eres mío. Aún tú fuiste creado por mis manos. ¿Te quieres independizar de mí? ¿Querías tener tus propios bienes y competir conmigo? ¿Quién podría hacerlo? Nadie. En el Salmo, ¿qué más sigue? ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Wow. Siga. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, la promesa, cuando tú cumplas, cuando nosotros cumplamos, y en cualquier asunto que tengamos, el que sea, con toda confianza nos vamos a acercar a Él, porque nuestra conciencia nos dice, te has esforzado. Amén. Has procurado estar en paz con tu Dios, lo has honrado, no solamente con tus palabras, sino con acciones concretas que engrandecen su nombre. Hay una anécdota, fíjese, que estaba yo leyendo y que me pareció graciosa y se las voy a compartir. La anoté para que no se me olvidara. Pero fíjese que en 1920 en Estados Unidos se formó, en Dallas, Texas, se formó un instituto bíblico. Y para esos años hubo una crisis económica muy fuerte en los Estados Unidos, que ese instituto bíblico estuvo a punto de cerrar. O sea, faltó nada para que se cerrara. Se reunieron los fundadores y los maestros del instituto bíblico. Y el fundador les dijo, hermanos, estamos a punto de cerrar la escuela porque no hay fondos para mantenerlo. Así que hoy vamos a orar y vamos a orar fuerte y le vamos a pedir, Señor, si es tu voluntad, que esto continúe, danos lo que necesitamos. Y escuche, hubo un hombre que se llamaba Harry Ironside, y él le dejaron su turno. Y vean la oración que él hace. Me parece muy chusco, pero al mismo tiempo ilustra mucho lo que estamos diciendo. Él empezó a orar, le dijo, hermano Harry Ironside, le toca a usted su oración. Pida a Dios que el Señor nos provea. Y comenzó diciendo, Señor, sabemos que los millares de animales en los collados y en todos los lugares son tuyos. Por favor, vende algunos de ellos y envíanos el dinero. Y envíanos el dinero. Y según el testimonio de ese momento, dicen que llegó un ranchero. Llegó un ranchero que vivía allí en Texas y entró a la oficina con un cheque y le dijo, acabo de vender 2 camiones llenos de vacas y el importe de esa venta, aquí está. Y entonces cuando se fue, la secretaria corrió a donde estaban los hermanos orando y les dijo, hermanos, miren, vino una persona que es un ranchero de aquí de Texas y dijo que había vendido 2 camiones de ganado y que ese era el importe de esos 2 camiones de ganado. Y entonces el fundador, que es el doctor Lewis Sperry, le dice al hermano Harry, hermano, el Señor vendió el ganado, dice. Pero no se refería al tejano, porque él había orado, Señor, de todos los animales sabemos que son tuyos, véndelos y nos traes el dinero. Y como consecuencia llega este ranchero y le dice al hermano, el Señor sí vendió el ganado, ya nos trajo el dinero. Miren, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué Dios instituyó el diezmo?
¿Por qué creen ustedes? Si Él tiene todo. Miren, en Ageo 2.8. Vean qué dice Ageo 2.8. Y vamos a leer por último un versículo y ahí se nos va a decir por qué. ¿Qué dice Ageo 2.8? Perdón, ¿sí ese es? No. ¿Qué dice? Mía es la planta. Y mío, ¿quién dice eso? Entonces, ¿por qué Dios nos pide? Mire, le voy a dar la respuesta. Vamos a ir a Deuteronomio 14:23. Aquí está la respuesta por qué Dios nos pide el diezmo. ¿Qué dice? En lugar de que escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino y tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, el diezmo derriba todos los ídolos que pueda haber en nuestro corazón. Y sabe que lo único que puede competir en el corazón de un hombre y formarlo como un ídolo, el dinero. O sea, el ídolo, el dinero puede convertirse en un ídolo. Y mientras yo no derribe ese ídolo y sepa que Dios está por encima de eso, yo no voy a tener libertad. Escuche bien, porque se necesita fe para recibir un milagro. Se necesita fe para echar a un endemoniado, a sacar a un demonio, expulsarlo del cuerpo de alguien. Se necesita fe para pedir sanidad. ¿Y qué es la fe? Ya lo dijimos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios te dice, dame, no lo hace porque no tenga, sino para que nosotros venzamos a ese único obstáculo que está entre Él y nosotros, y ese es el ídolo del dinero. Cuando yo le digo, Señor, todo es tuyo, bendito sea tu nombre, todo lo recibo de ti, nada es mío, yo solamente soy un administrador y cuando me vaya no me voy a llevar nada. Así que si tú pides eso, yo lo voy a hacer. Y qué triste sería, acuérdense, en las Escrituras a nosotros Dios nos enseña que en el caso de la iglesia no es obligatorio, pero sigue teniendo la misma función que en el Antiguo Testamento, derribar el ídolo del dinero. Cuando Dios derriba ese ídolo, entonces Dios sabe que no solamente crees en Él, sino que le crees a Él. Y si Él ha dicho, vean Mateo capítulo 6, Mateo 6, 33, 6, 23 o 6, 33, a ver, chéquenlo por ahí. Mateo 6, ahí está. 6, 33, ¿qué dice? Ahora, ¿cuáles cosas? Necesitaríamos ver el antitexto para saber a qué se refiere. Vamos entonces a leer desde el 30, a ver. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego viene, pero ustedes, a diferencia de la gente del mundo, ustedes, y esto lo dijo Jesús, nuestro Señor, ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán ¿qué? Añadidas. O sea, si se dan cuenta cómo el método en el mundo es otro. ¿Cuál es el método en el mundo? Levántate bien temprano, a machetearle, vamos a echarle ganas, vete a dormir muy noche para que hagas dinero y al día siguiente otra vez. Esa es la forma
en que un hombre en el mundo puede prosperar. En Cristo no. Es diferente. En Cristo tú reposas en el Señor, busca a Dios, confía en Dios, sé obediente a Dios y Dios te va a dar todo lo necesario. Busca, ahí está, eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Ustedes, a diferencia de los otros hombres, ustedes busquen primero el reino de Dios. Y cuando ustedes busquen el reino de su justicia, todo lo demás, Dios se los va a añadir. Y sabe que dice la Biblia que la bendición de Jehová es lo único que enriquece y no añade aflicción de espíritu. En otras palabras, cuando yo logro cosas en el mundo, lo hago con mucho sacrificio y a veces hasta haciendo chanchullo, haciendo, como decimos en México, tranza para poder lograr algo. Pero en Cristo no es así. En Cristo yo le obedezco, busco primero su rostro y entonces Dios se encarga de todo lo demás porque Él cuida de esta tierra. Así como le dijo a Israel, yo voy a cuidar de esta tierra y todo el año mis ojos van a estar y cuando yo vea que ustedes son fieles, yo les mando su lluvia, una temprana y también una tardía, de tal manera que no les falte nada. Israel sabía eso. Pero este rey cuando vio que se estaban comiendo ya las mujeres a sus hijos, que dijo sobre el profeta, porque o no les enseñó, o no les dijo, o ellos fueron rebeldes. ¿Usted qué cree que haya sido? Fueron rebeldes. Y al ser rebeldes, pues se enfrentaron a su realidad. Que Dios nos ayude y que Dios nos permita. Y entonces, ¿por qué Dios instituyó el diezmo? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Por eso Él lo instituyó. Él pudo haber hecho que como a Elías, ¿qué pasó con Elías? Cuando estuvo allá en el arroyo, venían los cuervos y le llevaban no solamente pan, dice la Biblia que le llevaban hasta carne. Escuchen, pan y carne. ¿Y quién se los llevaba? Los cuervos. O sea, Dios puede hacer lo que quiera. Él es Dios. Yo solamente tengo que aprender a confiar en Él. Y cuando yo pongo mi confianza en Él y hago acciones concretas que lo honren a Él, Dios dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude y que tengamos temor y temor en nuestro corazón. Y cuando nos vayamos de esta tierra, nos vayamos bien felices, sabiendo que contribuimos a la expansión del reino de los cielos.